Pueblo contra pueblo, raza contra raza. Los que se tiran de la misma casa son. La gente corre para todos lados. Muy buenos días a todos y todas quienes nos escuchan. Esto es Palabrando de Derechos, la radio online del Centro de Estudio y Desarrollo de los Derechos Humanos Sedernos. Este servidor, Jerry Garavito, se complace hoy, 1 de febrero, de saludarlos a todos y todas con un nuevo tema para conversar, para palabrear de derechos. Terror y ruina, busca que busca. Sigue buscando que no se sabe si esto termina, que no se sabe hasta cuándo. Y recuerden que nos pueden seguir a través de www.palabreando.com. Pueden ustedes participar en esta emisión en vivo al celular 315-760-4861 a través de WhatsApp o a través de llamadas que ustedes realicen para palabrear, para opinar al aire. También recuerden que en Twitter estamos en @palabreando con ¡O! Al final. Y hoy nos acompaña un abogado, experto litigante en derecho penal para palabrear, para hablar sobre el sistema carcelario. Sobre los mitos, las ficciones, las realidades que viven miles de personas hoy recluidas en los centros carcelarios de Colombia. El doctor Elser Sabogal nos acompaña. Elser, muy buenos días. Muy buenos días para ti, mi querido colega, doctor Jerry Garavito, y para todos los escuchas que están hoy pendientes del dial por este medio, escuchando este programa importante, Palabreando de Derecho, donde pues se busca instruir al ciudadano del común acerca de los temas cotidianos y más aún como el que en este momento está a la orden del día. Muchas gracias por su invitación y esperamos contribuir a este tema maravilloso que hoy usted nos está planteando. Gracias. Gracias, doctor Sabogal. Ustedes conocen, amables escuchas, que durante la semana hemos escuchado pues una noticia que ha causado bastante opiniones contrarias, opiniones reales, opiniones adversas, opiniones a veces cuestionables sobre el incidente que padecieron las personas recluidas en la cárcel modelo de la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Para quienes nos escuchan desde otras latitudes, recordarles que en estos días, pues, en un incendio en una cárcel en la ciudad de Barranquilla, murieron 10 reclusos y quedaron heridos más de 40 cuando en uno de los patios de este centro de reclusión se propagó un incendio. Esto ha generado y ha abierto el tema sobre los derechos de las personas recluidas en las cárceles. Ese va a ser nuestro tema para palabrear el día de hoy. Bueno, y empezamos este tema entonces preguntándole al doctor Sabogal. Doctor Sabogal, ¿cuáles son o quiénes se consideran personas recluidas en los centros carcelarios? Bueno, Jerry, respecto del tema que usted ha planteado el día de hoy y que se tituló La política carcelaria en Colombia, ¿verdad o ficción? ¿Cierto? Hay que empezar haciendo ese tipo de claridades para que entendamos cuál de las dos situaciones tiene un ciudadano del común, quién tiene la calidad de retenido y quién tiene la calidad de detenido o privado de su libertad, teniendo en cuenta que la libertad es el segundo derecho por naturaleza que todo ser humano debe conservar y que el mismo Estado, mediante la Constitución Nacional, le garantiza a no solamente los colombianos, a los nacionales, sino también a toda persona que se encuentre dentro del territorio nacional. Entonces, en este orden de ideas, pasaríamos a explicar una y otra situación y podríamos hablar de algo. Los retenidos son aquellas personas
que pierden o a quienes de manera transitoria se les coarta, se les quita, se les suspende el derecho de la libertad, pero como bien dije, de manera transitoria. Esto para cumplir con algunos requerimientos por parte de la autoridad competente, como son pesquisas, como son asistir a indagatorias, a cualquier tipo de diligencia, pero esto, vuelvo a decirte, de manera transitoria. Lo mismo contra aquellas personas que han cometido alguna contravención, es decir, han actuado en contra del Código Nacional de Policía y por lo tanto se les retiene de manera transitoria. Normalmente estas sanciones, si lo podríamos llamar de esa manera, se cumplen en inspecciones de policía en los lugares que la policía tiene para este fin. Cuando hablamos de detenidos, ya estamos hablando de que las personas son privadas de la libertad por dos circunstancias. La primera de ellos, cuando el ciudadano actúa o comete un delito, ¿cierto? Y esta acción se hace en la modalidad de flagrancia, ¿cierto? El Código de Procedimiento Penal nos ilustra acerca de la figura de la flagrancia, y para hacer un poco más explícito a las personas pues que no conocen estos términos o que muy pocas veces los han escuchado, es a quien se sorprende en el momento de haber cometido el delito, es decir, a quien se encuentra, como decíamos nosotros, muy jocosamente con las manos en la masa. Este es una de las figuras. Primero, la flagrancia, o segundo, cuando la persona es privada de la libertad por orden o mandamiento de autoridad competente. Llámese autoridad competente al juez de la República, porque anteriormente esta facultad la tenía la Fiscalía General de la Nación. Hoy, con la entrada en vigencia del Código Penal, Código de Procedimiento Penal, la Ley 906 del 2004, estas atribuciones le fueron solamente entregadas a un juez de control de garantía para que sea mediante una orden escrita, quien ordene la privación de la libertad de un ser, y obviamente esta persona pues se ha presentado ante un juez de control de garantía, entregándole todas las garantías constitucionales y penales, y si a bien lo decide el juez de control de garantías, pues le ordena una detención, puede ser también de dos maneras, puede ser en su lugar de residencia o en una cárcel. Entonces, ya recayendo en el tema, vemos que es detenido quien un juez de control de garantía ordena que se recluya en un centro penitenciario, obviamente por haber cometido una conducta penal. ¿Ok? Muy bien. Doctor Sabogal, bueno, usted nos ilustra muy ampliamente de lo que hoy debemos considerar que son personas detenidas. En resumen hay dos tipos de detenciones, ¿no? Una, digamos, transitoria, que hacen las autoridades de policía. Estas personas que son detenidas de manera transitoria, mientras que se hacen averiguaciones y demás, van directamente a una cárcel, o también conocemos casos, por ejemplo, que hay personas que las detienen y se encuentran en estaciones de policía. Otras hacen, o conocemos la diferencia entre cárcel, penitenciaría y estación de policía. Cuando una persona la recluyen en una estación, cuando en una cárcel, y otro término que se usa en el argot, en el derecho penitenciario, es penitenciarías. ¿Son establecimientos distintos? ¿Cumplen una misma función? Bueno, Jerry, desafortunadamente estos establecimientos en la práctica deben ser diferentes y cada uno debe cumplir una función totalmente diferente. Lo que ocurre es que con la mala práctica y las malas políticas carcelarias de nuestro país, hoy tenemos en la realidad que las estaciones de policía también están haciendo las veces de
penitenciarías, también están haciendo las veces de cárceles, es decir, donde están recluyendo a la gente por mucho más tiempo del que dice la norma. Para ser un poquito más claro, en una estación de policía una persona no se puede tener más de 36 horas. ¿Por qué? La pregunta es, o la respuesta debe ser porque a las 36 horas o máximo a las 36 horas una persona debe ser presentada ante el juez de control de garantía para que éste le decida su situación jurídica. ¿Ok? Entonces, vemos que cuando se retiene a una persona, se conduce a una estación de policía, el término mayor o superior que puede tener son 36 horas, no puede sobrepasar este. Cuando esto ocurre, pues la misma Constitución, el mismo Código Penal, la misma norma, le brinda dentro de esas garantías, porque estamos en un Estado social de derecho, le brinda dentro de esas garantías la figura del habeas corpus, y es decir, una figura muy, muy rápida para que este ciudadano invoque esta figura y obviamente recobre su libertad. Contrario es cuando la persona ha cometido un delito, vuelvo a decirle, cuando se presenta ante el juez de control de garantías y éste decide enviarlo a un centro de reclusión, es decir, cuando le aplica una famosa medida de aseguramiento que se conoce en el derecho penal, ¿cierto? Y como dije anteriormente, esta puede darse de dos maneras, puede ser en la casa o en la residencia de la persona o en un centro de reclusión, para que hagamos esas claridades. Entonces, y las diferencias entre cada uno de estos establecimientos, pues obedecen a que la primera, la estación de policía, es solamente 36 horas, el máximo tiempo que se puede durar ahí. En la cárcel, la persona puede entrar y estar en calidad de indiciado, de sindicado, pero no ha sido condenado, es decir, todavía existe la posibilidad de que esta persona demuestre su inocencia y sea absuelto de cualquier cargo. Cuando hablamos de penitenciaría, como su nombre mismo lo dice, es cuando ya a esta persona se le ha impuesto una pena, cuando ya va a purgar una sanción por haber cometido un delito. Y obviamente, pues, el fin de estos establecimientos en sí, el de la penitenciaría sobre todo, es el que esta persona se resocialice, es devolverle a la sociedad a esta persona que en un momento se equivocó, que actuó en contra de la ley, pero que llega a este establecimiento, pierde su libertad, pero allí se va a resocializar para nuevamente, al cumplir su pena, retorne a la sociedad ya con un comportamiento diferente, adecuado a lo que la sociedad espera de él. Doctor Sabocal, usted también nos abre aquí la posibilidad también de una nueva pregunta, y es, bueno, una vez las personas ya se encuentran recluidas en un centro carcelario o en una penitenciaría, a estas personas le asisten aún derechos. La pregunta está motivada en que en el caso que comentábamos al inicio, de ese caso ha generado muchas controversias, y es más, en la opinión, la sociedad comparte opiniones distintas, hasta opiniones absurdas sobre lo que debería ser el tratamiento a estas personas. Cuando una persona es detenida, y está recluida ya, condenada, o en este espacio transitorio de defensa de sus derechos, está allí en una cárcel o una penitenciaría, ¿le asisten aún derechos como detenido? Sí, claro. Hay que resaltar, querido Jerry, de que aún así una persona se haya equivocado, haya cometido una falta, cualquiera que sea, y que se le haya impuesto una pena, cualquiera que sea también, de acuerdo a las estimadas o a las estipuladas en el Código Penal, pues esta persona, el único derecho que pierde es el de la libertad, es el de la locomoción, es el de estar libremente en la calle, porque va a estar en un centro donde va a ser vigilado, va a estar regulado. Ese es el único derecho que pierde, pero el ser humano como tal no pierde los demás derechos. Y no pierde los demás derechos porque Colombia